y el país integra saludos cordiales y al conmemorarse 35 años de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, UNICEF, junto con otras entidades de Estado, está realizando el foro Primero la Infancia. ¿Cuál es el motivo? Reflexionar sobre lo que se ha hecho durante este tiempo, los principales logros y también aquello que queda pendiente por parte de los estados y las políticas públicas. Al respecto, Luz Ángela Melo, representante de UNICEF en Ecuador, dio a conocer cuáles son los principales retos que se ha logrado y también un llamado a las autoridades. Un motivo principal, que es la celebración de los 35 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado internacional más importante en materia de protección de niños y niñas y que fue ratificado por Ecuador. De hecho, Ecuador fue el primer país de América Latina en ratificar este tratado. ¿Qué es lo que esperamos conseguir? Bueno, que se debatan las problemáticas que afectan a los niños y a niñas en Ecuador por diferentes expertos y también actores de la vida política, social y empresarial del Ecuador y que se comprometan los actores a tomar decisiones que sean importantes y que cambien el destino de todos los niños y niñas en Ecuador, sobre todo de los niños y niñas más vulnerables. ¿Se respetan los derechos de los niños en Ecuador? En Ecuador, 1 de cada 5 niños sufre desnutrición crónica infantil. En Ecuador, 1 de cada 2 niños es víctima de violencia física o psicológica en sus hogares. En Ecuador, 5 niñas de 10 a 14 años, en lugar de estar jugando o estudiando, están dando a luz y significa que son víctimas de violencia sexual. Pero también yo quiero hablar de las transformaciones que ha sufrido el Ecuador en estos 35 años de la Convención y sobre todo los hitos en materia de infancia. Si en 1989 50 niños por 1000 nacidos vivos morían, la tasa de mortalidad infantil pasó en 2022 a 8 por 1000 nacidos vivos. En Ecuador, el acceso a la educación básica es universal y también hay que celebrar que en la década de los 90, gracias a las campañas de vacunación, se abolió la poliomielitis y el sarampión, por ejemplo. Luz Ángela, es importante también hacer un detalle de la labor que está cumpliendo UNICEF, los organismos internacionales, porque tenemos una realidad latente. Niños que están siendo reclutados por organizaciones delictivas, niños que están siendo reclutados para la minería ilegal. ¿Cuál es el papel que juegan las organizaciones en este momento? Mira, las organizaciones de Naciones Unidas como UNICEF, bueno, voy a hablar de UNICEF. UNICEF es la autoridad mundial en materia de derechos de la infancia, pero UNICEF solo no puede ni va a cambiar la situación de la infancia en un país. La situación, eso lo prueba la historia, la situación de la infancia en un país la cambian los países. La voluntad política, la voluntad institucional y la voluntad de todos los actores de la sociedad. UNICEF actúa como una bisagra. UNICEF actúa para, por ejemplo, advertir sobre situaciones sobre la infancia. UNICEF tiene proyectos que son piloto y que después pueden volverse política pública. UNICEF estudia la situación de la infancia, UNICEF aboga porque se mejore la situación de la infancia. UNICEF tiene programas en el territorio que aspiran a mejorar la vida de los niños y las niñas, pero son los países los que cambian sus historias. En esta temática, ustedes han podido hacer un levantamiento de información, así como tenemos las cifras de desnutrición, tenemos las cifras de maltrato. Podemos tal vez tener una data sobre este aspecto. Sobre reclutamiento no hay datos porque es muy difícil la información. Pero nosotros estamos haciendo un estudio con ACNUR, con otra agencia hermana. Así es que obviamente nosotros estamos trabajando en el terreno, pero el reclutamiento se acaba. El reclutamiento tiene que ver con estas bandas organizadas, pero también tiene que ver con comunidades que no ofrecen a los niños y a las niñas oportunidades y obviamente y además comunidades que tienen fractura en su tejido social. Entonces estos niños que sabemos muy bien que son en general niños que no van a la escuela, niños que vienen eso lo sabemos, que vienen de hogares
vulnerables, de hogares rotos, hogares que no les dan protección, pues estos niños van a ser más susceptibles de querer pertenecer o de ser atraídos por bandas. Y una cosa que sí quiero decir, los niños que están en reclutamiento armado son víctimas, no son los más ricos de los países los que son atrapados por las bandas, son los más pobres y los más vulnerables. Y como tal hay que tratarlos, pero hay que tratarlos para que salgan de ahí y para que no sea más atractivo pertenecer a esas bandas, ¿no? Precisamente Farid Simon mencionaba eso, que pese que se ha avanzado en tema de legislación, aún queda mucho por la justicia en temas de niñez y adolescencia. Mira, yo lo que decía Farid, ¿no? Que es muy importante, carambas, este país no tiene un sistema de protección, lo tuvo precario, pero lo tuvo. Con la ratificación de la convención, y ese sistema de protección ya no existe para los niños, y en paralelo vemos toda la violencia que está afectando a los niños y a las niñas. Así es que yo sí hago un llamado urgente al Estado para que vuelva a instaurar el sistema de protección de la infancia, y hago un llamado urgente a la Asamblea Nacional para que por favor adopten el nuevo Código de Derechos de la Infancia, donde se restablece este sistema de protección. El código lleva 5 años discutiéndose en la Asamblea, con nuestro apoyo constante durante estos 5 años, con las elecciones que pasan, que vienen, y ahí está UNICEF y la sociedad civil ayudando, apoyando en la redacción de este código para que cumpla todos los estándares internacionales, y está el código todavía sentado. Sí. Es un nuevo proyecto, bueno, instaura de nuevo un sistema de protección para la infancia en armonía con los estándares internacionales de los derechos de los niños. Por ejemplo, fortalece el sistema de justicia penal especial. Es muy importante que haya un sistema de justicia penal especializado para los adolescentes y las adolescentes en conflicto con la ley. Instaura instituciones de protección de la infancia, y además establece y afirma todas las garantías de protección para los niños y niñas cuyos derechos sean violentados. Así es que vuelvo y digo, hago un llamado para que esta asamblea adopte el código de una vez por todas. Como UNICEF, ¿qué es lo más urgente que requiere para proteger a nuestros niños en el país? ¿Qué son los proyectos que se vienen? ¿Cuáles son las trabas? No, pero mira, para nosotros lo más importante es que primero la sociedad tome conciencia de que tiene que cuidar a sus niños. Los padres de familia, las madres de familia, los alcaldes, los municipios, las autoridades nacionales, las empresas. Eso es lo más importante para nosotros. Y obviamente UNICEF, Ecuador no escapa a lo que pasa en el resto de América Latina. Es que América Latina es la región más violenta del mundo, a excepción de los países que están en guerra. Entonces Ecuador no escapa. Es urgente tomar medidas para prevenir la violencia, y hay que atender a la primera infancia. ¿Deberíamos crear un ministerio para los niños? Bueno, ojalá, eso sería importantísimo, porque eso sería la expresión de la voluntad política al más alto nivel, de la importancia que un Estado le da a la infancia. Claro que sí, pero obviamente sabemos muy bien que la creación de un ministerio no es suficiente. Y hay otra cosa, cada vez nacen menos niños en Ecuador. Esto es algo que está pasando en el mundo, salvo en muchos países del África. Cada vez nacen menos niños, y que si cada vez más nacen menos niños, hay que cuidar a esos niños y a esas niñas como un tesoro. Hay que cuidar sus derechos, hay que protegerlos. ¿Qué respondería esta nueva realidad, que haya menos niños? Eso es una realidad que está pasando en todos los países del mundo, salvo en países del África, que tiene que ver con la urbanización, ¿no? Cada vez las personas viven más en las ciudades, una mayor conciencia, mayores herramientas, y bueno, tal vez muchos hogares que tienen menos niños, porque además es muy costoso tener niños. Y también tomar en cuenta quizá que a la par de la protección de los derechos de los niños,
niños también es la base de evitar que la inseguridad que estamos viviendo ahora se siga prolongando. Es que la inseguridad tiene que ver también con la pobreza, pero no solo con la pobreza. Como vuelvo y digo, América Latina es la región más violenta del mundo, entonces no tiene que ver con la pobreza. Algo está pasando en estos países y algo tenemos que hacer muy contundente. Farid Simon, quien es decano de jurisprudencia de una de las universidades del país, ha dicho que pese que se ha avanzado en la legislación ecuatoriana, aún quedan temas pendientes, entre ellos fortalecer las políticas públicas y también las leyes que protegen a niños, niñas y adolescentes. Hay un nuevo periodo, 2019-2024, y ese periodo está marcado por una cuestión que a veces no le prestamos atención, que es la relevancia de las decisiones de la Corte Constitucional en profundizar los derechos y establecer las bases de una política pública que el Estado centralizado no lo hace. La Corte Constitucional, con sus acciones, ha venido a llenar el espacio que dejó el Estado por esta Constitución, que teniendo muy buenas cosas, tiene muy malas cosas. ¿O es posible revisar en la jurisprudencia de la Corte decisiones que tienen que ver con movilidad humana, derechos de participación, salud, identidad personal? La lista es larguísima de decisiones de la Corte, que muchas de ellas plantean acciones en la política pública y otras plantean acciones de reforma legislativa. Y con esto quiero cerrar para no aburrirles. Es un brevísimo recuento. Les podría decir, tengo listado. Hay alrededor de 70 cuerpos normativos que fueron reformados de alguna manera, o 60, perdón, cuerpos normativos de distinto tipo, reformados por la vigencia de la Convención. La mayor parte de sentencias de la Corte Constitucional argumentan a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño o de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. La Convención, 35 años después, sigue siendo el referente para la protección de los derechos. A veces uno se pregunta, ¿para qué sirven las leyes? Si la realidad es terrible. ¿Saben qué? Para poner un norte, para ponernos un objetivo, para saber que quienes no protegen esos derechos están fuera de la ley, fuera de las normas, no con las normas. El derecho tiene un papel, no es de transformar la realidad, es transformar al mismo derecho. La realidad solo se transforma desde adentro, con acción, pero establece objetivos. La Corte Constitucional ha dejado muchos de esos objetivos y les digo, si ustedes ven las sentencias, muchas de las sentencias están basadas en la Convención. Por eso les digo, la Convención sigue cumpliendo un papel. Y con esto quiero terminar. Un foro como este debería ser un compromiso de luchar o reiniciar la lucha por conseguir que ese sistema se recupere. La violencia, la exclusión, la negación de esos derechos es producto de la inacción del Estado en algunas dimensiones, en algunos niveles. La Convención y los 35 años de esa Convención debe ser un recordatorio de la obligación que tenemos con la infancia. El tiempo pasa. La infancia es corta. Cada uno de esos niños que no recibieron lo que querían han perdido una oportunidad. Pero hay otros que pueden tenerla. Muchas gracias. Foro de la primera infancia al cumplirse los 35 años de la Convención de la Declaratoria de los Derechos de los Menores, que se está desarrollando aquí en la capital, donde se está reflexionando qué queda por hacer, aún lo que los gobiernos tienen en deuda con los menores, y también desde los gobiernos de la región, qué hacer para combatir sobre todo la desnutrición, el reclutamiento de los menores y también salvaguardar su integridad. Con esto retornamos. Corape informa.